¿Cómo andan? Espero que bien. Vamos a pasar a la segunda clase de la materia. En la primera vimos los conceptos de Estado, nación, gobierno, tratando de diferenciarlos. Muchas veces se confunden esos tres términos. Por ahora los trabajos que recibí han estado muy bien, han respondido de manera correcta casi todas las respuestas o todas. Y eso es realmente satisfactorio porque es importante que podamos diferenciar estos conceptos para poder seguir avanzando con el contenido de la materia. En esta segunda clase vamos a hablar sobre la democracia, ¿no? Un concepto bastante debatido, un concepto que trae controversia, que en su sentido, su significado se disputa. Y lo primero que nada vamos a hablar sobre el origen del término democracia. Viene de demos, pueblo, y cracia, gobierno. Es decir, es la forma de gobierno donde el pueblo tiene el poder. La democracia, si nos remontamos a la historia pasada, surge en el siglo V a.C., es decir, mucho tiempo atrás, entre 500 y 400 a.C., en la Atenas clásica, donde esta democracia estaba ligada al demos, a lo que eran los barrios de la ciudad de Atenas, y solo podían votar, obviamente, aquellos que pertenecían a la ciudad de Atenas, a los ciudadanos, ciudadanas ni hablar, mujeres ni hablar. Es decir, que era una democracia bastante restringida en su nacimiento, en su origen. Ya volviendo más para el presente, digamos, la democracia ha tenido también las dificultades o gobiernos en los cuales decían gobernar, valga la redundancia, en nombre del pueblo, de la democracia, y cometer o tomar medidas que iban en contra de ese pueblo. Es decir, que cuando llegaban a los cargos o a los puestos de gobierno, hacían todo lo contrario de lo que habían prometido que iban a hacer. La democracia se compone de dos elementos fundamentales: la representación y la participación popular. No hay democracia sin uno ni el otro. La representación es decir, que la democracia en Argentina es representativa. El pueblo, los ciudadanos gobiernan a través de sus representantes elegidos por el voto popular. Esto lo deja establecido bien claro en la Constitución, en su artículo 22, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, autoridades creadas por esta Constitución. La otra pata, que quizás no es tan difundida, porque esto genera un choque de intereses muchas veces de aquellos sectores más poderosos, es la de la participación popular, ¿no? Esta participación ciudadana en los asuntos públicos es necesaria para que justamente esto que debatan y que discuten los representantes sea más legítimo. Muchas veces se discuten cuestiones que en los parlamentos o en el gobierno, en los cargos ejecutivos, que no son las cuestiones que más necesita la ciudadanía, el pueblo, las cuestiones más urgentes y necesarias, ¿no? Entonces, está bueno tener una participación popular, salir a la calle, reclamar, generar demandas hacia los representantes para que no se produzca una disociación entre lo que se produce en el Congreso, lo que realiza, las medidas que toma el gobierno, y los intereses de ese pueblo al que dice representar. También en un apartado del material habla de lo que es la democracia directa, ¿no? Democracia directa sería donde el pueblo se reúne en asambleas, delibera y vota para establecer determinadas políticas. Un ejemplo de esto claro son los plebiscitos que se han desarrollado muchas veces para reformar constituciones, para permitir tomar medidas que atañen a un pueblo específico, etc. Son como referéndums o consultas populares que se realizan para determinadas temáticas, determinados
temas sensibles, en donde antes de hacer proyectos de ley o tomar una medida desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, se le consulta al pueblo por una determinada medida, si están a favor o si están en contra, y eso genera una mayor legitimidad de esa medida, o la declina totalmente. También están las iniciativas populares, que son propuestas que hacen los ciudadanos, que llevan, por ejemplo, a la legislatura porteña, en el caso de vivir en capital, y allí se va generando otros canales de articulación y coordinación que pueden llegar a establecer un proyecto de ley. Se pueden presentar proyectos de ley tranquilamente en la legislatura, obviamente tienen sus tiempos, tienen sus protocolos, sus requisitos, pero está habilitado la posibilidad de llevar iniciativas y proyectos a los órganos legislativos de cada lugar. Pero bien, la base de la representación es el voto, ¿no? Nosotros votamos entre cada 2 y cada 4 años, cada 2 por cargos legislativos, es decir, para legisladores, diputados, senadores, y cada 4 los poderes ejecutivos, ya sea jefe de gobierno, presidente o gobernadores según las provincias. El derecho al voto no siempre estuvo garantizado, eso está bueno poner como, no fue algo que estuvo desde el principio de la democracia, ¿no? Está bueno tener esta mirada histórica en el tiempo de cómo se fueron conquistando determinados derechos, cómo se fue ampliando la ciudadanía a través de las luchas populares, porque no fue siempre de la misma manera la democracia que se llevó a cabo en este país, ¿no? Se fue ampliando, como les dije, primero con la ley Sáenz-Peña de 1912, fue un punto clave, se estableció el sufragio secreto, universal y obligatorio. De universal tenía bastante poco porque solo podían votar los hombres. Anteriormente era un voto cantado, ¿no? Se decía oralmente, no fueron elecciones bastante limpias, había un solo partido, entonces se fue a través de las luchas populares y de determinadas movilizaciones, se fue llegando a este primer paso que es la ley Sáenz-Peña de 1912, donde se conquistó una parte que es para que los hombres pudieran votar, y ese voto sea secreto y obligatorio. En 1947 va a llegar otro hito importante que es la ley del voto femenino. La promulgación del voto femenino durante el peronismo y encabezado por Eva Perón amplía la participación y la gente que puede votar, llevándolo al sexo femenino, donde en 1952 se produce la primera votación de las mujeres en la Argentina. Y por último tenemos lo que se llamó la ley de voto joven en el 2013, que amplía también la gente que puede votar, llevándolo a que aquellos jóvenes que tengan ya cumplidos 16 años, recordemos que para votar tenés que ser mayor de edad, y en este caso en Argentina es de 18, la ley de 2013 lo que hacía es permitir a aquellos jóvenes entre 16 y 18 años que quisieran votar que lo hagan. Esto no es de carácter obligatorio, sino que lo dejan abierto a la decisión de cada joven y de su ganas de votar. Entonces se amplió entre ese periodo de 16 a 18 años la cantidad de gente que vota. Las elecciones son muy importantes, como les dije, tenemos elecciones bastante seguidas en nuestro país. Ahora, esas elecciones deben cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, uno ya se los nombré anteriormente, que todos los ciudadanos deben ser mayores de edad para poder votar. Y eso no importa cuál sea el sexo, no importa cuál sea su condición económica, si pertenece a grupos minoritarios, a grupos étnicos, etc. Toda persona mayor de edad debe y tiene que poder votar. En este caso, en la Argentina es obligatorio
en otros países, como Estados Unidos o Chile, el voto, para votar uno tiene que inscribirse si es que quiere votar, es decir, que no tiene carácter obligatorio, sino que es voluntario. Otro de los requisitos importantes para la votación es que todos los ciudadanos deben garantizar se debe garantizar el derecho a todos los ciudadanos de poder ser elegidos, ¿no? Es decir, que puedan ser candidatos. Obviamente que la Constitución, lo vamos a ver más adelante cuando nos metamos de lleno en nuestra Carta Magna, pero cumpliendo ciertos requisitos, los ciudadanos pueden presentarse y ser candidatos y puedan exponer sus ideas y propuestas sin ningún tipo de censura y en igualdad de condiciones. El tercer requisito es que las elecciones tienen que realizarse periódicamente. En nuestro caso, como les dije, para presidente, o gobernador o jefe de gobierno, son cada 4 años las elecciones. Esto permite o el recambio de las autoridades o reafirmar el apoyo hacia el candidato que ya venía gobernando. El cargo legislativo va variando, en general son cada 2 años para las legislaturas locales, y para el Congreso de Diputados y Senadores va variando porque tiene su propia dinámica. Y por último, dijimos, tenemos todos los mayores de edad pueden votar. Todos los ciudadanos deben poder ser candidatos, deben cumpliendo ciertos requisitos. Las elecciones tienen que realizarse periódicamente, es decir, que debe haber un tiempo estipulado de elecciones. Y por último, se debe garantizar la transparencia de los procesos electorales y obviamente aceptar sus resultados. Son estos 4 elementos, estos 4 requisitos lo que hacen a un sufragio transparente, claro, legítimo para la ciudadanía. Y ahora nos metemos en otro contexto. Como les señalé, la democracia muchas veces fue restringida, estuvo restringida. Primero arrancaron votando los varones, determinados varones, después se amplió a todos los varones, después se amplió a todas las mujeres, y luego se expandió para determinados sectores jóvenes, de ahí de carácter ya voluntario. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que además de lo que hace a lo interno de la democracia de cada país, los países latinoamericanos también han visto se han visto cómo se suprimía la democracia en sus países, en sus territorios, a lo largo de su historia. Hemos vivido lo que se llaman golpes de Estado, que suprimen a los gobiernos democráticos, los derrocan y establecen lo que se llaman dictaduras o gobiernos de facto. Es decir, que no hemos vivido durante toda nuestra historia en periodos democráticos, sino que hemos atravesado vaivenes en cuanto a gobiernos democráticos, gobiernos de facto, gobiernos democráticos, dictatoriales, y recién a partir de 1983 estamos atravesando el periodo más largo de democracia que va camino a cumplir los 40 años en 2023. ¿Qué pasa cuando no se cumplen las garantías constitucionales, cuando se suprime, se altera la vida democrática? Bueno, esto da pie a un golpe de Estado, un gobierno de facto, una dictadura. Allí se anulan la Constitución, se anulan los partidos políticos, se anulan los poderes, los 3 poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque se toma el poder por la fuerza, ¿no? Ya sea por un sector de las fuerzas militares, en conjunto con fuerzas civiles, ya sea por fuerzas de seguridad como la policía, etc., ¿no? Es cuando se altera la voluntad y el gobierno del pueblo porque un grupo por la fuerza, un sector de esta sociedad toma el poder, ¿no? Allí es donde se anulan y se pierden un montón de derechos constitucionales, derechos individuales, que se mantienen establecidos en la Constitución
ya que estas dictaduras suelen establecer sus propias leyes para manejarse como quisieran, sin ningún tipo de restricción. En muchos de estos casos están muchas de estas dictaduras que atravesó la Argentina y los países latinoamericanos, las más terroríficas, sobre todo en las décadas del 60 y el 70, y que se prolongaron incluso hasta mediados y fines de los 80, como es el caso de Brasil y Chile, cometieron lo que se denominan crímenes de lesa humanidad, ¿no? Crímenes contra la propia población, contra la humanidad. Atentaron contra su propia población. Eso lo vamos a ver más adelante, deberíamos llegar al final de la materia, lo que se llama la violación de los derechos humanos, así que en ese último periodo de la cursada vamos a ahondar en esos temas que son muy interesantes y muy ricos para repensar la historia presente, la historia actual de la Argentina. Ahora bien, como les decía, el concepto de democracia es muy amplio, es muy debatido, y me interesa rescatar esto de que no solo debemos ceñir la democracia o acotar la democracia a un voto cada 2 y cada 4 años, sino pensar la democracia mucho más amplia, una democracia mucho más participativa, más directa, en donde estemos todo el tiempo debatiendo y repensando los asuntos públicos, los asuntos que hacen al Estado, los asuntos que hacen a la sociedad, para justamente que no sucedan cuestiones como lo que nombré anteriormente, esto de que los representantes se encuentren aislados de lo que sucede en la calle, en lo cotidiano, en lo que es los intereses, lo que son los intereses del pueblo, de la ciudadanía. Es interesante porque a muchos gobiernos, dependiendo del partido, la postura ideológica, les sirve, les conviene esto de que la democracia solamente se acote a que voten cada 2 o 4 años, mientras ellos tienen vía libre para gobernar como ellos quieren, ¿no? Entonces, es interesante tener esta idea de participación popular, de estar siempre informados, de estar siempre movilizados sobre las cuestiones que hacen al interés público, para tener una democracia más amplia, más colectiva, más participativa y más saludable, ¿no? Si no, la democracia que se ciñe al voto cada 2 o 4 años es una democracia muy débil, muy flaca, muy escuálida y muy poco, con poca representatividad más allá del voto cada 2 o 4 años. Ahora bien, para ir cerrando, también hay que entender que los gobiernos, estamos viviendo el periodo más largo democrático en la mayoría de los países latinoamericanos, a partir de la década del 80 y del 90, sin interrupciones de golpes de Estado, de dictaduras, pero no hay que tener en cuenta que esos golpes de Estado, estas dictaduras, escondían intereses, no toman el poder porque sí, no es que hacían los golpes de Estado por maldad, porque eran gente perversa, sino que hay intereses económicos detrás de cada golpe de Estado, y generalmente, no siempre, esos intereses están ligados a los grupos económicos, a los poderes económicos más concentrados, a los grupos de mayores recursos, que no quieren ceder su cuota de poder ante los que podrían significar avances del pueblo, de los intereses de las clases populares. Como se ha establecido, hay un consenso en Latinoamérica de que la democracia es un pilar inamovible, una política de Estado inamovible, que cualquier levantamiento militar o policial o de fuerzas de seguridad estaría mal visto y sería condenado. Han surgido en estos últimos tiempos otros mecanismos que si no son para dar golpe de Estado, por lo menos sirven para condicionar la democracia. Estos condicionamientos, este mecanismo está
relacionado con un término que surgió en esta última década, de 2010 en adelante, que se llama el lawfare. Es una palabra en inglés que significa guerra judicial, guerra político-judicial, ¿no? Y en donde se interactúan los poderes, el poder judicial, el poder económico y el poder mediático, con el poder político de la oposición, por poner un ejemplo, o un sector de la político, en donde se establecen o se arman causas judiciales a determinados sectores de la clase política, a determinados representantes políticos, en connivencia con los sectores políticos que son contrarios a este partido político al cual se persigue, y el poder económico mediático que pone en sus medios, ya sea en la tele, en las redes sociales, en las radios, en los diarios, una artillería para socavar y atacar a determinados representantes que ellos consideran o tiránicos, despóticos, corruptos, pero que no dejan de ser representantes que han sido elegidos por el propio pueblo. En algún momento, no necesariamente esta guerra mediático-judicial política se realiza no solamente con aquellos que están gobernando, sino cuando muchas veces dejan de gobernar. Es decir, que los mecanismos ya para condicionar la democracia, como vimos anteriormente, no son en general aquellos que se toman por la fuerza, a través de las fuerzas militares, las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad, sino que hay otros mecanismos hoy en día más sofisticados que pueden llegar a alterar la vida democrática, pueden llevar a proscribir a un candidato, a meterlo preso, a proscribir un partido o a debilitarlo, para que luego gobierne otro sector con el apoyo de esta alianza político-judicial y mediático-económica. Con todo esto que nombré, digamos, los dos elementos importantes de la democracia, la representación, la participación popular, el voto, cómo se realiza el voto, cuáles son los requisitos, y bueno, estas cuestiones con respecto a cómo se ha vivido la democracia en nuestro continente, con estas alteraciones, con estos intervalos, y cómo hoy en día debemos defender la democracia de estos ataques políticos, mediáticos, judiciales, o si no defenderla, por lo menos estar atento con qué de estos ataques, cuáles son las intenciones, cuáles son los intereses que hay detrás, si esto favorecería o no al pueblo, etc. Con todo esto, las actividades son 3 preguntas de reflexión, no de buscar en el texto que les dejé si comprendieron, sino más bien de pensar el mundo actual, el mundo en el cual nos desarrollamos, el continente, el país, el barrio, ¿no? Y estas 3 preguntas lo que hacen es buscar eso, ¿no? Que podamos pensar y repensar y reflexionar la democracia en la cual vivimos, ¿no? La primera pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre el funcionamiento de la democracia en nuestra Argentina, en la cual vivimos? Si han existido golpes de Estado en estos últimos 30, 40 años, a partir de la década del 80 y 90 en adelante. En ese caso, busquen, ha habido, yo les tiro algunas puntas, en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, en Honduras, en Paraguay. Vayan buscando que hubo ciertos intentos en estos países que pudieron ser golpes de Estado. En algunos se estableció el cambio de gobierno, o sea, se logró el objetivo de que se fuera el gobierno al cual se le realizó este intento desestabilizador, y en otros no. Y por último, porque más allá de que estamos atravesando el periodo de mayor tiempo de democracia en nuestro continente, este no ha sido un camino de rosas, sino que ha sido un camino de obstáculos, de intentos de interferencias, de bloqueos, de piedras en el camino que se han puesto. Y por último, es la pregunta sobre el lawfare, ¿no? Si han visto casos de guerra político-judicial en nuestro continente,
y por qué creerían que afecta al sistema democrático, ¿no? Yo les tiro una pregunta acá también, pueden ver el caso de Brasil, lo que ha sucedido en los últimos 5 o 6 años, desde los juicios políticos hasta las proscripciones, y ver cómo eso afecta a la vida democrática de un país. Es decir, que son preguntas para pensar, para reflexionar, algunas de opinión, otras de reflexión, para pensar la democracia hoy en día, qué es la democracia, cuáles son sus beneficios, cuáles son las dificultades que encuentra para desarrollarse y qué deberíamos hacer para lograr una democracia más plena, participativa, directa, una democracia colectiva que realmente nos brinde gobiernos que representen nuestros intereses. Esto es todo. Mañana, el martes, estaré subiendo esta clase. Sigo esperando los trabajos de la primera actividad. Y la idea es que el martes 26, si no recuerdo mal, entreguen estas 3 preguntas, las respuestas de estas 3 preguntas, así seguimos avanzando con otras temáticas más ligadas a lo que es los conceptos de democracia y república, también que generan cierto debate. Saludos y nos estamos viendo.